Amén. Dios te bendiga en este día, tarde, noche, cuando sea que obviamente estés viendo este video. Lo general y la misión importante que tiene este canal de YouTube, en cierta manera, poder transmitir la grata nueva de salvación, obviamente más allá de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, está más centralizado de poder canalizar, de poder enviarte un mensaje de esperanza, de fe, de convicción, de primeramente de creer en Jesucristo. Así como básicamente es una fe en cierta manera que para muchos a lo mejor pueden apuntar con el dedo, muchos a lo mejor los pueden decir fanáticos, los pueden decir a lo mejor que básicamente son locos en cierta manera por predicar la palabra de Dios. Para más nosotros, como dijo Pablo en cierta manera, bendita locura de poder practicar de la palabra del Señor, de poder conversar con alguna persona, siempre obviamente reflejando, teniendo en cierta manera también el testimonio de poder predicar esta palabra, que obviamente es una palabra que no es vacía, siempre de poder tomar esta porción de su palabra para todos aquellos que puedan ver el video, oír, básicamente de donde quiera, obviamente, mientras sea la Biblia en cierta manera, podemos canalizar y poder ver de que siempre la palabra hace un cambio en su ser, hace un cambio en su corazón y de por cierto también atesorar. Básicamente dando un hincapié o dando un espacio en cierta manera de este video de hacerlo totalmente distinto. No es en cierta manera un programa radial, sino que también la función de poder practicar, de poder hablar, de poder conversar obviamente de una manera distinta. También vamos a agregar un poco de alabanza en cierta manera para poder obviamente ir también agregando lo que vendría siendo cánticos de alabanza para nuestro Dios y también de poder compartir un trozo de la palabra del Señor. Así que no se mueva obviamente de este video, viene la alabanza, así que el Señor les bendiga y vamos a pasar a la alabanza de esta tarde, día, noche, ahí, dependiendo de cuándo es que usted lo ve. Así que el Señor les bendiga. En tempestades y bonanzas, no temo las olas y viento. Para mí lo que es imposible, para Dios es cuestión de tiempo. La mar es grande, yo soy pequeña, pero Dios no me abandonará. Estas son historias para vivir y testimonios para contar. Es Jesús moldeándome. Estoy sufriendo, pero estoy aprendiendo. Me estoy lastimando, pero Dios me está enseñando. Toda promesa tiene un tiempo de espera, mas yo ya decreto victoria en esta guerra. Quédate tranquilo, no te desesperes. Si fue Dios quien prometió, la promesa está de pie, solo espera. Mantén la calma, no pierdas la fe. Si tus rodillas están en el suelo, el diablo no logra estar de pie. Quédate tranquilo, Dios está haciendo que sonrías por cada noche que dormiste afligido. Tus gemidos serán sustituidos por un himno de victoria. No temas ahora, no te limites a tu sufrimiento. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Por más que hoy
sonrisa te espera cuando este día llegue. Desde ese día en que te conocí, desde ese día comencé a vivir. Yo estaba muerta y tú me diste aliento cuando me faltaba. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerta y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de su amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. ¿Cómo podría irme lejos de su amor? No quiero apartarme de aquel que me amó. No quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Y ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Y ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Y ahí estamos escuchando a nuestra hermana Nisi Enríquez. Obviamente, como siempre he dicho a todo hermano o hermana que más allá de la disposición, sino que tiene este talento, no es un don en cierta manera, es un talento, el poder cantar, el talento que obviamente Dios le dio, porque no hay ningún talento de la cual podemos provocar nosotros, sino que muchas veces el talento se nace con aquello. Y de por cierto que obviamente Dios también regala talentos, como lo dice en su escritura en cierta manera. Los dones también son regalos, pero ya obviamente son para la edificación del cuerpo de Cristo,
de la iglesia, y por sobre todas las cosas, obviamente, valga la redundancia, de poder también fortalecernos, de poder obviamente en cierta manera estimularlo en cierta manera para poder obviamente seguir por este camino que largo camino nos resta en cierta manera, pero sabiendo que muy pronto Cristo viene por su iglesia. Así que primeramente vamos a orar para poder obviamente pasar ya a lo que vendría siendo algo breve, algo corto, que vendría siendo lo que es la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mediante obviamente quien esté escuchando, quien esté viendo, Padre Celestial, damos gracias primeramente por la vida, salud que nos has dado, porque obviamente nos has dado el refugio, el calzado, el abrigo, Padre Celestial, para aquellos que muchos no tienen, Padre Celestial, el alimento, Padre Celestial. No tenemos grandes manjares, pero tenemos obviamente lo necesario para poder alimentarnos, de no poder pasar hambre, tanto de los cuales sí han tenido la mala fortuna, a lo mejor de poder pasar hambre, de pasar frío, pero gracias a Dios porque tú has provisto de todo lo necesario, Padre Celestial. Por ello, obviamente, que use mi vida, use mis labios, use todo mi ser, mi entendimiento, para poder obviamente llegar como un canal, algo agradable delante de su presencia, y de poder obviamente, para aquellos que están viendo, están escuchando obviamente esta palabra, de poder que sea bien recibida, de poder que tomen esta porción de este día, tarde, noche, donde quiera que estén escuchando este mensaje, de poder obviamente que sea de bendición, primeramente hacia mi vida, primeramente me habla a mí la palabra de Dios, y luego para aquellos que estén viendo y escuchando en diferentes días del día. Te damos gracias, Padre Celestial, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tengo obviamente seleccionado lo que vendría siendo en este día. Vamos a dejarlo como día porque obviamente nos vamos a enredar entre día, tarde, noche en este día. Les voy a pedir obviamente que si tiene una Biblia, de poder obviamente, estamos muy modernos muchas veces, buscamos solamente mediante el teléfono, pero no deje su Biblia de lado, no deje su Biblia. De hecho, podemos deducir y podemos incluso, fuera de la palabra en cierta manera, pero dentro de lo que es la ciencia, habla y indica en cierta manera de que, por ejemplo, el tomar un libro, el leerlo, sobre todo que obviamente no tiene ninguna, no le va a aparecer ninguna notificación ni nada que obviamente le desvíe el poder leer obviamente la palabra de Dios en cierta manera, y cualquier otra cosa que lo pasemos a la antigua, como por ejemplo hoy en día, a Dios gracias, obviamente en la iglesia donde yo me congrego podemos ver himnario en cierta manera, pero hoy en día se ha modernizado tanto que obviamente incluso dejamos de utilizar nuestro primer recurso natural, que es nuestro cerebro, el poder escudriñar muchas veces, el poder buscar hoja por hoja. Eso se está dejando de lado. Y en cierta manera no se está dándole mucho uso a lo que vendría siendo la memoria, la mente, el cerebro, y muchas veces se empieza a atrofiar en cierta manera. Eso es solamente una cápsula de ciencia, que la ciencia ha comprobado obviamente que poder obviamente hojear o de poder buscar en cierta manera, de tener la memoria suficiente para poder hacer todas estas cosas. Entonces, y ni siquiera tanto de memoria, sino que realmente buscar y de poder obviamente pillar en qué parte de la palabra o qué parte de la Biblia realmente es donde se encuentra el mensaje. Pero bueno, en esta tarde y en este día vamos a hablar de Isaías capítulo 40, versículo 10. Vamos a llevar un tema bastante profundo, pero breve, corto, preciso en cierta manera, para poder hablar de un tema que hoy en día podemos verlo a flor de piel. Podemos entender y comprender de que vivimos en un mundo de la cual todo esto del impacto de la violencia, que no es solamente acá, sino que a nivel casi prácticamente mundial, y sabemos que existe el temor, existe el miedo en cierta manera. Así que
más o menos va ejemplificado en cierta manera a una palabra en particular, a lo que vendría siendo la palabra de esta tarde. Entonces, Isaías 41, versículo 10, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: no temas. He ahí, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, dándolo a entender obviamente lo que vendría siendo la palabra no temas, que podríamos perfectamente dar de título en este video, no temas. Al fin y al cabo, de qué vendría siendo obviamente lo que quiere decirnos la palabra del Señor en cierta manera. El no temer a la adversidad, el no temer a lo mejor al futuro. Vivimos en un mundo donde no es primera vez que lo digo, y lo voy a seguir diciendo de cierta manera. Vivimos en un mundo donde realmente todo está canalizado, todo está envuelto en una forma instantánea, a donde la realidad de las cosas es que todo lo queremos instantáneo. Si es posible, más allá de enviar un mensaje, estamos ya prácticamente acostumbrados a que nos respondan luego, prácticamente a cosas de milésimas de segundo, que todo esto es gracias a la tecnología que se ha dado de cierta manera. Y ese es el problema, más allá de a lo mejor si uno habla con sus propios abuelos o con gente que ya ha tenido, por ejemplo, ya una vida ya hecha, una vida ya realizada en cierta manera. Sabemos y entendemos que a lo mejor la historia era totalmente distinta, habían cosas que se demoraban, había cosas de las cuales se tomaba su tiempo, y de por cierto que la sociedad estaba prácticamente acostumbrada a poder esperar, a poder obviamente tener paciencia, que esa es la realidad de las cosas, para poder esperar algo en cierta manera. Bueno, ahora obviamente la sociedad está totalmente distinta, está totalmente agresiva en cierta manera, y de por cierto que esto genera un temor, genera un miedo, más allá de lo que obviamente habla el libro de Isaías, del profeta Isaías, de poder obviamente no temer en cierta manera, de poder sentirse confiado, de poder sentirse obviamente, como dice en el Salmo, bajo al abrigo del Altísimo en cierta manera, de poder no desmayar, de poder obviamente tener esta convicción, esta fe, esta fortaleza que Cristo nos da en cierta manera. Ahora, ¿por qué lo quiero ejemplificar en lo que está haciendo la delincuencia en este tiempo? Porque la realidad de las cosas que es algo de la cual obviamente hemos estado dando no a conocer, sino que dando visualmente, hemos estado viendo esto que ha emergido de manera muy potencial, muy grande, y que por sobre todas las cosas yo soy una persona de las que está convencido de que todo esto es plan para poder que obviamente va a llegar un tema, un colapso social, a donde alguien va a tener que tomar la rienda de esto, a donde la delincuencia ya no va a dar abasto, a donde todos van a querer tener seguridad. No sé si a alguien le suena en cierta manera cuando hablen de paz y seguridad, y vendrá después, al instante, luego, destrucción repentina. Ahí es donde realmente quiero enfocar. Si bien ahora estamos viendo muchas cosas de las cuales, de manera política, de manera de la ciencia, todas estas cosas de las cuales la palabra de Dios ya lo hablaba. Sus discípulos incluso le preguntaban a Jesús en cierta manera cuáles serían las señales antes de su venida. La ciencia se aumentará. Obviamente escuchará rumores de guerras en cierta manera. ¿Acaso los conflictos de los cuales hemos visto con
la guerra de Rusia con Ucrania, todos estos conflictos que han sucedido en el Medio Oriente, en cierta manera. Son muchas cosas de las cuales a lo mejor digamos que no estábamos acostumbrados en cierta manera. Pero sí, son cosas de las cuales a lo mejor no se veían antes. Lo del Medio Oriente en realidad sí, siempre en estos países realmente han habido estos conflictos en realidad que siempre hay en cierta manera como guerra. Siempre hemos visto como ciudades que están totalmente despedazadas. Siria, por cierto, que obviamente desde que yo tengo uso de razón, más de 20 y tantos años, que obviamente se veían estas imágenes, pobreza, derrumbes de edificios, completamente devastador, desolador, obviamente, todo lo que son estas imágenes que nos pueden mostrar, obviamente, vía redes sociales, la televisión y todo lo que podemos nosotros ver como recursos de comunicación. Pero cosas de las cuales como Rusia y Ucrania, eso prácticamente antes no se veía, ahora de por sí que se está viendo. Está emergiendo una persona de la cual tiene la educación, tiene la ciencia, tiene la política y todo lo demás, que está haciendo tratados abrámicos en cierta manera para poder obviamente tener algo de paz en cierta manera, paz y seguridad en el Estado de Israel. Todos sabemos que son cosas de las cuales están aconteciendo. Lo que vendría siendo el contexto, el pasaje de lo que nos da Isaías 41:10, no solamente más allá de una orden, sino que de un consejo, de un aliento que nos quiere decir el Señor en cierta manera en esta oportunidad. Él no los deja solos. Él dice en su palabra de no temer, pero da también el por qué. Porque Él está con nosotros. El no desmayar, porque Él nos va a dar la fuerza. Nos dará la fuerza. De por cierto que a la continuación no dice lo que voy a decir ahora. Nos da la fuerza, eso sí lo dice. Nos da el sustento, nos da el abrigo, nos da el calzado, nos da la energía, nos da prácticamente todo. Muchas veces lo único que en cierta manera debiéramos hacer en cierta manera, y no lo hacemos, es agradecer. Muchas veces nos convertimos incluso hasta en mal agradecidos por no agradecer cosas de las cuales a lo mejor no tenemos. Y ahí viene obviamente un pensamiento de deberíamos tenerla. Ahí obviamente la balanza o el peso lo hace Dios. Dios siempre va a dar lo que necesitamos. Cuando es sobre de lo que nosotros queremos tener, muchas veces hace mal. Y es por ello que obviamente Dios da conforme a la medida, para poder que, como decía incluso David, no me den muy poco, para poder obviamente, parafraseando de cierta manera, si me da muy poco, obviamente va a andar mendigando en cierta manera, va a andar pidiendo en otras palabras, pero no me den mucho para poder obviamente no enaltecerme y mi corazón obviamente se anche, se le dé la altivez en cierta manera. Y es una gran verdad de lo que dice David, no apartándome obviamente de la palabra, de poder obviamente que sea como lo justo y necesario en cierta manera. Porque tristemente pasa, tristemente sucede muchas veces. Podemos recibir cosas que son a lo mejor más allá de lo pensado, mucho más de lo mejor a donde nuestro límite estaba en nuestra mente, pero muchas veces hace mal, y ahí es donde ese tema para otra predicación de que cuánto es que las bendiciones nos hace mal en cierta manera, porque muchas veces a lo mejor antes nos esforzábamos más, antes hacíamos muchas más cosas de las cuales no las estamos haciendo ahora en cierta manera, porque muchas veces por las comodidades, muchas veces por el goce y disfrute de las bendiciones, específicamente a lo mejor en lo material en cierta manera.
más allá a lo mejor de las bendiciones espirituales, que es otro apartado, otra cosa, podemos saber y conocer de que obviamente el poder disfrutar en Dios es mucho más agradable que a lo mejor poder disfrutar, como dice la palabra, las vanidades de este mundo, aunque hay tiempo para todo en cierta manera, hay tiempo para todo. Pero cuando eso ya genera un mal, cuando por ejemplo, supongamos un caso hipotético, aunque no debiera darlo, pero por ejemplo, en el caso que tuviera, por ejemplo, un hermano no tuviera un vehículo y vaya obviamente todas las veces caminando, obviamente a la iglesia para poder congregarse, va gozoso, a lo mejor muchas veces no, pero lo hace igual y hace el esfuerzo por llegar y llega. Pero ¿y qué pasa? Que a lo mejor cuando ya tiene a lo mejor un vehículo, pero a lo mejor muchas veces ya ni siquiera llega? ¿Por qué? Porque se siente cansado, porque llegó cansado, porque ya no voy el miércoles, voy el domingo, pero siendo que antes caminaba y ahora teniendo tremenda bendición de cierta manera no lo hace. Bueno, Dios nos libre, primeramente a mí Dios nos libre en cierta manera para poder obviamente no caer en eso y obviamente de poder que sea algo que nos ayude, nos facilite en cierta manera la vida y poder también bendecir a otros en cierta manera para poder transitar en cierta manera. Solamente con ese ejemplo. Hay un montón de ejemplos ya más allá de lo monetario y todo lo demás, que para qué profundizar en cierta manera. Usted ya entendió en cierta manera a qué es lo que estoy apuntando. Así que el esfuerzo obviamente lo da Dios. Y dice, en realidad podríamos tomarlo incluso como promesa: siempre te ayudaré. Siempre. Siempre Dios está dispuesto a ayudarnos. Muchas veces lo que Él quiere en cierta manera es que nosotros le pidamos ayuda. Y ahí es donde está como una pelea interna entre nuestro ser. Sabemos que nuestro espíritu quiere que todo lo bueno, todo lo sano, todo lo hermoso de parte de Dios, obviamente nuestro ser lo quiere. Pero el problema es nuestra carnalidad, que muchas veces el doblegar la carne a hacer algo, el doblegar la carne, el ayunar, el doblegar la carne a poder a lo mejor orar de madrugada, muchas veces no quiere. Muchas veces no quiere, y ahí está la pelea interna. El espíritu, dice la palabra, el espíritu está dispuesto, más la carne no está en otra etapa, en otra fase. Absolutamente quiere descanso. La carne quiere descanso, la carne quiere alimentarse, quiere obviamente estar tranquilo, no tener absolutamente nada de ningún problema. Más el espíritu obviamente quiere todo lo contrario. Quiere también estar tranquilo en cierta manera, pero quiere también disfrutar de lo que son las cosas de Dios, de poder obviamente esforzarse. Y ahí es donde está esta pelea interna que muchas veces nos cuesta mucho, nos cuesta bastante. Sobre todo ambas dos cosas, el poder ayunar, el poder obviamente también orar. Sí, es demasiado muchas veces la pelea que tenemos internamente, y son cosas de las cuales debiera ser una constante en realidad. De todas estas cosas debiera ser también un hábito, que eso es poder forjar en nosotros un hábito para poder hacer estas cosas incluso con una facilidad más allá de lo que vendría siendo una lucha. Tal cual como un estudiante cuando estudia para una prueba, hay estudiantes más o menos de los cuales estudian un día antes o horas antes del examen. Procurar no ser hacer así, procurar no ser aquel joven que a lo mejor me está escuchando, procurar no ser así, de poder obviamente tener hábitos de estudios para poder obviamente estudiar, y obviamente dejas de esforzar mucho más al cerebro, porque el cerebro no va a retener la información que retiene en unas par de horas antes, que siempre se te va a quedar lo último de ese transcurso de tiempo que estudiaste, a que si estudiaste a lo mejor 5, 6 o 7 días antes, y los cuales ya se va nutriendo de una forma más distinta, el cerebro va reteniendo más información, y todas estas cosas de las cuales obviamente es mucho más fácil. Así que de poder que Dios siempre nos va a ayudar.
Y termina diciendo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre confiando en Dios, la justicia divina de Él va a salir por delante. Siempre si le dejamos las cosas obviamente a Dios, Dios nos da consuelo en el momento triste, nos da la esperanza, nos da el ánimo, nos da el aliento, nos da prácticamente todo, de poder obviamente confiar y de poder pedirle a Él en cierta manera también, porque si no le pedimos obviamente, ¿qué nos va a dar en cierta manera? Él sabe lo que necesitamos, pero Él está dispuesto a poder escuchar, a poder tener esto de poder inclinar su oído y decir, ¿qué es lo que mi hijo me está pidiendo? Él sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo en realidad? Y ahí, obviamente, que muchas veces, donde también la palabra habla de que muchas veces pedimos y pedimos mal. Dios nos ayuda en cierta manera a poder, obviamente, tener esta sabiduría que Dios, de por cierto, que nos pide, el pedirle sabiduría para poder tomar buenas decisiones y de por cierto, obviamente, que Él siempre nos va a sustentar en todo. Una de las preguntas que obviamente pude desglosar en cierta manera dentro de este pasaje es ¿cuántas veces la Biblia dice la palabra no temas? Prácticamente son 71 veces donde la Biblia habla y lo da como textual en cierta manera que dice no temas. Y ahora la pregunta del millón es ¿por qué? Muchos casos y muchas veces aparece de que la palabra no temas, muchos hombres en cierta manera de la antigüedad tuvieron contacto a lo mejor con un ángel, que por cierto que se aterrorizaron, no tenían que temer. Y ahí a donde venía la voz, no temas. Hay muchos de los cuales vieron más allá a lo mejor de no temer, sino que tuvieron como el lado contrario, que se postraron a un ángel. Es cierto que el ángel le dijo no, que incluso era consiervo suyo, que por favor no lo adorase, sino que adorara a Dios. Ahí obviamente de poder retener la palabra de Dios y de por cierto que 71 veces es porque Dios nos quiere decir algo de esta manera. El ser humano está no diseñado, pero todo este globalismo, todo esto céntrico, todo este mundo en cierta manera, incluso cada día se está formando más que un caos, es en un temor crónico, en algo de la cual estamos viviendo, estamos aconteciendo en cierta manera de que ya la delincuencia que había antes no es la misma delincuencia la que hay ahora, y de por cierto que eso genera un temor, genera una inseguridad, y de por cierto que Dios en cierta manera puede perfectamente con su poder, con su divinidad, con toda la gloria, el poder y el Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios, de poder obviamente ayudarnos, de poder tener la convicción, de poder tener la seguridad de muchas cosas de las cuales a lo mejor tenemos temor o podemos tener miedo en cierta manera. Él pone también el resto para poder no tenerlo, para poder obviamente avanzar. A lo mejor el temor de muchas cosas de las cuales, por ejemplo, como no llegar en cierta manera a fin de mes o que le falte algo en cierta manera para poder pagar algo, alguna cuenta. Prácticamente en situaciones como andar al 3 o al 4, como se dice, obviamente no temer y poder confiar con fe que Cristo obviamente nos va a ayudar en cierta manera. En el caso de no tener, ahora si usted tiene en cierta manera ya es otro tema. Muchas veces suele pasar que nos sentimos solos. Y aquí es donde viene esto que muchas veces dentro de los problemas, dentro de nuestra angustia, viene en cierta manera el poder de Dios, viene el Espíritu Santo de Dios, obviamente a dar consuelo, a dar paz, a dar seguridad. Muchas veces a lo mejor dentro, no es lo mismo, por ejemplo, que haya un robo en cierta manera de algo material. En cierta manera puedo
tener mucho moral en cierta manera para poder hablar de eso, siendo que ni siquiera era algo propio mío a mi nombre, mucho más peor. Y poder obviamente tener esa paz, esa seguridad, porque de verdad que cuando sucede este tipo de cosas surge una rabia, surge algo como intenso de que por muy hijo de Dios, y déjeme decirle que no es pecado el tener obviamente airarse en cierta manera, y Dios lo permite en cierta manera de poder airarse, no es pecado lo que estoy diciendo, la palabra incluso dice airaos, o sea, permite el tener en cierta manera ira, pero no pequéis. Es ahí a donde está el problema, porque muchas veces en la ira uno trata o quiere hacer justicia, y la justicia del hombre no es la misma justicia de Dios. De por cierto que es, aún queriendo hacer justicia, es injusticia. Así que todo dejar obviamente en manos de Dios, y de por cierto que usted tiene toda la libertad de poder airarse, la palabra lo dice, pero no pecar, porque la ira puede tener una línea muy delgada de incluso, no sé, llegar a la violencia con otra persona, o más allá dentro de algo, de una rabieta o algo. Se han escuchado casos de incluso hasta asesinato solamente por airarse en cierta manera, y sabiendo de obviamente de toda esta sociedad que tristemente estamos viviendo en este siglo en cierta manera, de poder obviamente tener la paz de Cristo, tener la paz del Señor, de poder obviamente no llegar a índoles tan altos, elevados de violencia, de poder airarse, pero en cierta medida, no de una manera ya que prácticamente muchas veces o personas llegan en ese momento crudo de poder airarse, y muchas veces no saben realmente lo que dijeron, no saben lo que les pasó, muchas veces dicen, no, es que yo no fui. Bueno, ahí también hay herramientas en cierta manera de lo que vendría siendo parte del enemigo también, que muchas veces también toma dominio de aquellas personas, y tristemente obviamente luego no tienen un buen final. Dios nos invita a no desmayar, de por cierto que sí, de todas las cosas que obviamente Dios nos dice, de poder obviamente levantarnos, de poder obviamente animarnos, de poder obviamente estar gozoso en cierta manera, de poder obviamente no perder el gozo del Señor en cierta manera. Y muchas veces cuando se está triste hay muy pocos hermanos de los cuales surge esto de poder orar y de poder decir, Señor, no me quites el gozo, inyéctame gozo, de poder obviamente tener esta alegría, esta felicidad en cierta manera, y muy pocos lo hacen. Y de por cierto es una oración de la cual uno lo puede hacer, y créame que es algo de la cual Dios responde instantáneamente, porque es algo que se necesita con urgencia, se necesita en el momento, se necesita ahora ya. Muchas veces cuando se pasa por algo muy dolido, muy triste, de algo tan violento, o como incluso hasta la pérdida lamentable de un ser querido, surge y pasa en cierta manera, de que sabemos y entendemos que muchas cosas no tenemos el control, y de por cierto que nuestro semblante, nuestra manera de pensar y nuestra angustia en cierta manera, carnal en cierta manera, incluso hasta el alma, incluso también se entristece en cierta manera. Dios nos invita a poder orar. Aquel que esté alegre cante alabanza, pero aquel que esté triste haga oración. Haga oración. Y en esa oración de poder pedir consuelo, de poder pedir esa consolación por parte del Espíritu Santo. Dijo que era necesario de que Él se fuera para poder que dejara descender, que dejara que viniera otro igual a Él, el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, el Consolador, que de por cierto ha sido la ayuda de la cual la Iglesia ha tenido por largo tiempo. Yo creo que sin el Espíritu Santo de esta manera, yo creo que nos faltaría mucha ayuda. Una de las cosas que podemos tener la gratitud para con Dios en cierta manera es poder que claramente Él resucitó al tercer día después de que le
se entregara para poder que derramara su sangre preciosa en aquel madero de la cruz, y de por cierto que resucitó al tercer día y dejó su poder, dejó el Espíritu Santo de Dios, que de por cierto no es algo ni una fuerza, ni de por cierto que lo podemos percibir, lo podemos sentir, pero sigue siendo la tercera persona de la Trinidad. Para aquellos que si me están escuchando y obviamente no creen en la Trinidad, difícilmente van a entender de que es el mismo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más allá de poder explicarlo, aquellos que no lo entienden y no lo comprenden, de poder obviamente pedir a quién, al Espíritu Santo, obviamente, para poder leer la palabra de Dios, para poder leer la Biblia y con ella entenderla, porque muchas veces hay gente que lee la Biblia pero prácticamente no la entiende. Y otro punto importante que dentro de lo que obviamente estamos analizando, que va muy de la mano con lo que pasó recién, el gozo del Señor es su fortaleza. Nehemías 8, versículo 10, habla de lo que acabo de mencionar, que el gozo del Señor es su fortaleza. De no entristecernos, obviamente, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Se me acababa de apagar la cámara, que en este entonces el teléfono. Gozo absoluto de poder obviamente tomarlo un gozo. Al final son cosas que pasan, uno está obviamente aprendiendo todo esto y al final es por un bien para todos en realidad, sí. Siendo de que obviamente si estuviera hablando cualquier otra cosa que fuera vanidad, sería totalmente ya deducible, no serviría absolutamente nada, pero es palabra de Dios, así que obviamente que sea el gozo pleno en nosotros y obviamente hacer el uso obviamente de la palabra, tener gozo, contentamiento y todo lo demás. Así que de poder continuar, y recuerde obviamente que muchas de estas cosas que pueden estar sucediendo dentro de nuestro ser, dentro de nuestro vivir en cierta manera, que hay cosas que tristemente en realidad el desánimo ataca a la vida en cierta manera de uno, y que pudiera ser por un montón de factores, que podría ser enfermedades, puede ser a lo mejor problemas laborales como la cesantía, pérdida de un ser querido, el pecado también dentro de lo que vendría siendo el alma. De por cierto que el cuerpo, este cuerpo en cierta manera, dado al pecado en cierta manera, sabemos que no se va a entristecer, sino que quien se entristece es el alma de uno, que al momento de fallar, al momento de pecar, obviamente sucede esto, que obviamente le invade la culpa, le invade la tristeza, de poder obviamente cambiar, de poder salir de aquello, de aquel momento del momento de lo que hizo en realidad, dentro de la gama de pecados que es casi infinita. Y una de las cosas de las cuales pudiera, y no es que pudiera, es exactamente eso, que muchas veces surge dentro del cristianismo, dentro de los hijos de Dios, es la falta de comunión con Dios, la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de incluso la lectura. Y aquí incluso podemos hacer un pequeño paréntesis de lo que habla la ciencia, dentro de todos los porcentajes que obviamente la ciencia da a conocer, que la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, da a entender de que hay un cambio totalmente, de manera así como aquel que se ejercita en un gimnasio, que obviamente de a poco a lo mejor le cuesta un poco, van doliendo los músculos, cualquier ejercicio que haga. Bueno, la Biblia sucede exactamente lo mismo, pero con nuestra alma, con nuestro ser, incluso con nuestro cerebro también. Apaga depresión, apaga desánimo. Prácticamente es lo que dice obviamente nuestro Señor Jesucristo, detallar
de poder escudriñar la palabra, porque en ella hallaréis la vida eterna, de poder obviamente tener este momento o apartar un tiempo dentro del día para poder leer la palabra de Dios, que muchas veces nos hacen básicamente difícil. Son cosas tan que de cierta manera si lo tomáramos como algo secular, en realidad es sentarse a leer. Es sentarse a leer, a meditar la palabra del Señor, a poder obviamente pensar, escudriñar, el poder tener día a día, de poder que esta palabra se canalice, uno piense día a día, de día y de noche, al levantarme, al acostarme. Bueno, de hecho ese es un ejemplo, no un ejemplo, sino que una especie de consejo que es de los padres hacia los hijos, de poder repetirle la palabra de Dios, de poder profundizarle, de poder obviamente enseñarle alguna oración, pero de día y de noche, a levantarse, al acostarse, un sinfín de las cosas de las cuales la palabra jamás lo va a uno a entristecer, jamás lo va a dar por tristeza, por amargura, no, completamente a lo contrario. Dios nos dejó el recurso más grande que podría estar dentro, inserto en nuestro mundo, en nuestra historia, que es la palabra de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, por cierto que leyéndola, meditándola, hace cambios. Y por cierto que más allá de lo que obviamente puede tener una persona de la cual a lo mejor no conoce de Dios, no está a lo mejor ni siquiera pensando en cosas de Dios, pero si solamente con el oír la palabra del Señor, puede haber un cambio. Y de por cierto que la palabra en estos tiempos, tristemente, tendrá como son de hoy, y muchas veces quien habla, no habla la palabra de Dios, de poder obviamente tener ese discernimiento, ese entendimiento, que solamente obviamente lo puede tener una persona que sabe de la palabra, que muchas veces tiene el Espíritu Santo de Dios. Y por cierto que teniendo la ayuda del Espíritu Santo, Dios sabe que si lo que está hablando es verdadero o lo que está hablando no es algo verdadero, es falsedad, falacia, mentira, engaño. Ahora si desmayamos, ¿qué es lo que sucede? De por cierto que Cristo es quien nos puede ayudar de aquel desánimo volviendo al pasaje que hablaba Isaías capítulo 41 versículo 10. Así como Pedro estuvo caminando sobre las aguas, sabemos esa historia obviamente, y si no la sabes, le doy esa pincelada rapidita. Van los discípulos en la barca yendo a la otra orilla y los deja obviamente que vayan en la barca mientras Jesús está en la otra orilla antes de poder pasar al otro lado. Y en ese momento se vuelve una gran tempestad dentro de todo el que tiene los discípulos en ese momento. Jesús va obviamente a acercarse a ellos y ellos quedan asombrados, quedan aterrorizados porque obviamente pensaban que incluso era un fantasma, y poder decirles que no temieran, nuevamente la palabra, que no temieran, que no tuvieran miedo, que obviamente era él. Y ahí Pedro le dice que si era él, que le dijera que descendiera obviamente de la barca para poder obviamente caminar incluso como él lo hacía. Y de por cierto que lo hizo, y de por cierto que le dijo que se acercara hacia él. Pero ¿qué pasó? Que entró ese raciocinio que muchas veces los tiene para mal en cierta manera. Porque estas cosas espirituales de las cuales no se puede entender con lógica, no se puede entender con raciocinio. Y ahí es donde viene el pensamiento de que se da a entender de cierta manera que Pedro obviamente empieza a mirar de lo que está sucediendo, porque logró caminar sobre las aguas, igual que Jesucristo. Pero el problema es que se empezó a hundir, empezó a decaer, empezó a ¿cómo se dice?, a flaquear su fe, empezó a dudar. Y es ahí a donde muchas veces, tristemente, nosotros como buen ser humano que somos, de cierta manera, aunque no hay nadie bueno,
en cierta manera, solamente Jesucristo, aquí en la tierra cuando estuvo, el único perfecto, el único bueno que estuvo acá en la tierra. Pero como ser humano, como hijo de Dios, como hombre o como mujer en cierta manera, sucede esto humanamente, que empezamos a decaer, a desfallecer, pero de no preocuparnos porque tenemos uno más grande de la cual Él, solamente Él nos da el ánimo, nos da la salida, nos da la victoria, nos da todo lo necesario para poder obviamente salir victoriosos de todas las cosas que podamos afrontar en esta vida. Lo digo yo sinceramente diciendo de que no es que sea como algo que lo lleve insertado en cierta manera, pero sé y tengo conocimiento de personas que a la edad que tenía, que aún está joven en cierta manera, después de la muerte de mi madre, perfectamente podía haber tenido un desenlace totalmente distinto, con lo fuerte, con lo trágico en cierta manera, más allá de que obviamente no sufrió un accidente, sino que tenía una enfermedad terminal, desahuciada en cierta manera. Podía a lo mejor tomar una decisión yo totalmente distinta, de poder atentar contra mi vida. A Dios gracias que obviamente por intervención del Espíritu Santo de Dios, porque doy a viva voz y doy gracias y ser testimonio de aquello, de que obviamente solamente por el poder de Dios, por el convencimiento del Espíritu Santo, lo único que pude hacer es agarrarme de su mano y de poder decir, esto tiene que pasar, tiene que suceder, y en cierta manera no puedo hacer absolutamente nada. Si es voluntad de Dios, Dios lo hará. Prácticamente, obviamente, sabiendo y conociendo que obviamente por intermedio de la escritura y por obviamente el testimonio que tenía mi madre, está en la presencia de Dios, de poder obviamente cualquier día, porque sabemos de que Cristo viene, no sabemos el día ni la hora, pero de que viene queda muy poco, ya prácticamente viene. Y de poder obviamente saber de que en algún momento encontrarnos en el aire con Jesucristo en cierta manera, y obviamente si hemos hecho en cierta manera la buena voluntad de Dios, si hemos sido buenos cristianos en cierta manera, de por cierto que también encontrarnos también allá en aquel lugar donde las moradas ya existían, sino que fue Jesucristo a preparar lugar para nosotros. Así que esa sería obviamente la palabra del día de hoy. Dejémoslo en el día de hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero si uno se pone a meditar y se pone como en profundidad a leer lo que dice este versículo de Isaías, la realidad de las cosas, que si uno lo medita en momentos de angustia, en momentos de tristeza, donde uno necesita consolación, de verdad que la palabra impacta, de verdad que la palabra llena, de verdad que todo lo que necesitamos a lo mejor en un momento muy triste de nuestra vida, la palabra de Dios lo tiene. Y es ahí a donde podemos echar mano a la palabra de Dios. Y ahí está. Si lo quiere leer, obviamente puede tomar su laptop, su teléfono, su tablet, lo que sea, y poder buscar. Yo le aconsejaría la Biblia en cierta manera, y de poder obviamente leer Isaías 41:10. Cuando esté triste, cuando esté acongojado, cuando esté obviamente mal, cuando hay algo que a lo mejor no le haya salido en cierta manera, Isaías 41:10. De no temer de las cosas que están pasando, de las que están sucediendo, de las que están aconteciendo en cierta manera. Sabemos y damos gracias en cierta manera de a lo mejor de los lugares de los cuales vivimos si no hay tanta delincuencia. A Dios gracias en cierta manera. Pero hay lugares de los cuales a cada 5 minutos la violencia ha interrumpido en sus hogares, ha interrumpido en cierta manera hasta en los hospitales. Están surgiendo cosas de las cuales se está destapando tristemente en nuestro país.
Y a Dios gracias que obviamente en las cercanías de las cuales a lo mejor yo vivo, donde vive obviamente todo dentro de lo que vendría siendo la comuna, a Dios gracias que no hemos visto cosas tan terribles. Y de que se mantenga así en cierta manera esta tranquilidad, esta línea pacífica en cierta manera, de que no hemos visto cosas muy feas ni muy grotescas dentro de lo que hemos visto y de lo que está aconteciendo hoy en día. Que se va a poner peor la cosa, se va a poner peor. De que la cosa, siendo a nivel político, social, mundial en cierta manera, va a tener una mejora, de por cierto que no. ¿Va a haber engaños? Sí, van a haber engaños, pero por montones. ¿Cuál es la solución que yo le puedo dar en este día de hoy, de cierta manera? Acérquese a Cristo. Entregue su vida a Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Crea de todo corazón. Tiempos mejores no van a haber. Ni apuntar ni uno ni el otro en cierta manera, hablando de otras áreas en cierta manera. El mejor consejo que le puedo dar en cierta manera: acérquese a Cristo. Acérquese a Cristo. Tiempos mejores no vienen y no van a venir tampoco. Aquel momento en cuando suene la trompeta y que Cristo venga, para aquellos que a lo mejor estuvieron más o menos, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y van a haber muchos de los cuales a lo mejor no estaban firmes de cierta manera, a lo mejor que no se congregaban, conocen de Dios de cierta manera, tienen familiares de los cuales a lo mejor lo apuntan con el dedo y dicen: no, si esos son los fanáticos, yo me quedo en mi casa, si yo total creo en Dios, no hago nada de mal, soy un excelente esposo, un excelente vecino. Sí, porque te falta Cristo. Ese es el tema, te falta Cristo. Puede ser, entre comillas, bueno en todo, pero te falta Cristo. Hay gente que tristemente no le hizo mal a nadie, vive una vida tranquila, pero si no crees en Cristo, no te sirve de nada. La única solución de poder, obviamente, no estar aquí cuando estas cosas aún empeoren en cierta manera, es creer en Jesucristo, ser parte de la iglesia, de poder esperar a aquel novio que es obviamente nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la novia, y de por cierto que es la única esperanza en Cristo Jesús de poder tener vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que de verdad que el Señor les bendiga. Vamos a estar pasando ya una alabanza para poder obviamente darle más adelante término a lo que vendría siendo el tema de hoy. Así que el Señor les bendiga. Cuanto más te
es vida, donde no existe nada. Y vienes al hombre que es malo y le amas, tú le amas. Siendo tú el rey de la gloria, moriste para darme victoria. Y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Gloria al Señor para siempre. Ahí está nuestra hermana Marcela Valentina. Ahí está obviamente cantando para darnos victoria. Para darnos victoria, Cristo Jesús. Siempre Él nos va a dar la victoria de todas las cosas de las cuales son con el deseo y el anhelo de obviamente avanzar bajo obviamente lo que vendría siendo la libertad de Cristo Jesús, de poder obviamente, como es la palabra en cierta manera, de la voluntad de Dios. Eso es, la voluntad. Muchas veces dentro de una persona que puede estar incluso enferma, que obviamente podemos tener toda la diligencia de poder tocar ahí, de poder, o sea, de poder tocar en cierta manera como quien golpea la puerta, de pedir obviamente sanidad en cierta manera, pero también existe la otra parte de la voluntad de Dios, si es que es voluntad obviamente de sanar a una persona o no. Pero ahora si lo dejamos a la voluntad obviamente del Padre, prácticamente no habría la necesidad de orar, porque solamente es como ya Señor haga su voluntad nomás y lo dejamos tal cual. ¿Y de qué serviría la oración en cierta manera? Entonces, obviamente si es de que uno ora por una persona o por un hermano o hermana, obviamente de ahí ser como en cierta manera catete, de poder obviamente, Señor, haga esto, por favor, o sea, en cierta manera, de poder rogar, pedir al Padre. Ahora si es por voluntad, muchos podemos orar, pero si Dios dice otra cosa, bueno, ya no está fuera de nuestro límite, de nuestro alcance. Obviamente podemos nosotros de una buena forma orar de cierta manera, pero si no es la voluntad de Dios de darle a lo mejor la sanidad en cierta manera física, bueno, y se escapa obviamente de nuestras manos. Pero hay casos de los cuales obviamente de poder obviamente orar, de que se han hecho obviamente sacrificios en cierta manera, de poder obviamente hacer más allá de poder reunirse todo, de poder orar, de poder hacer incluso hasta vigilias de oración en cierta manera, de por cierto que Dios se ha glorificado incluso solamente con la unión de su pueblo para poder obviamente tener la sanidad que obviamente estaba en cierta manera, sea hermano o hermana, pidiendo y rogando a Dios. Así que vamos a pasar a una oración, obviamente, a poder orar por este programa en cierta manera, para poder dejar todo ya cerrado, dejar obviamente este bloque ya finalizado. Y recuerde obviamente de lo que vendría haciendo Isaías 41,
Y recuerde de lo que decía Isaías 41:10, de no temer, porque Él está con nosotros, que obviamente nos da la fortaleza, nos da todo lo necesario, y por cierto que de no temer a estas cosas que están sucediendo, que por a veces motivos son cumplimiento de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias obviamente por un día que nos ha dado. Hemos tenido la cita de poder obviamente apartar este tiempo para poder hablar de tu palabra, para poder obviamente aquellos que están escuchando también, Padre Celestial, de poder que les bendigas enormemente. Bendígame también a mi vida, Padre Celestial, de poder obviamente seguir también avanzando en aquello, de poder obviamente entender, comprender y aprender de tu palabra, Padre Celestial. De poder que esta palabra no haya sido obviamente algo solamente que haya sido en el aire, sino que quede obviamente una semilla que de poder que haga obviamente un cambio en el ser de cualquier persona que esté viendo este video, de poder obviamente que haga germinar a su tiempo esa semilla, de poder esparcir esa semilla, de poder obviamente ser como ese buen sembrador para poder ver, para poder obviamente ver obviamente con nuestros ojos, de poder ver el fruto de esta semilla que obviamente hemos estado esparciendo, no solamente en puntos de prédica, sino que también mediante las redes, Padre Celestial, que también mucha gente está llegando para poder escuchar palabra de Dios. Como lo digo, bendiga mi vida, bendiga a aquellos oyentes, aquellos que también van a estar viendo este video, de por cierto que obviamente la palabra nunca vuelva vacía. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que el Señor les bendiga realmente, de poder obviamente tener este momento, este apartado en cierta manera para poder escudriñar las Santas Escrituras y poder obviamente darle, a lo mejor no como una profundidad tan amplia, extensa. Y por cierto que siempre he dicho que no soy ni teólogo ni estudioso en cierta manera con profundidad, pero es bueno también aprender de la palabra, de poder también escudriñarla y por sobre todas las cosas también tener una palabra que sea digerible en cierta manera. No condeno por mucho obviamente ni la educación ni obviamente los estudios que puedan tener muchos hermanos que puedan apartarse con algún diccionario, alguna palabra en hebreo, la exegesis, la hermenéutica y todo lo demás. Pero muchas veces a lo mejor hay gente de la cual también queda como con un vacío así como ¿y qué habrá dicho el mensaje? ¿Qué habrá dicho la palabra? Bueno, de cierto que de cierta manera es preferible muchas veces decir 2 o 3 palabras, pero que sea con gracia, que sea continuo en cierta manera para poder obviamente que se rescate obviamente lo que vendría siendo la palabra, el mensaje de Dios que se quiere obviamente dar a conocer. En resumen de todas las cosas de Isaías del capítulo 41, de no temer, de no entristecernos, de obviamente tener el consuelo por el Espíritu Santo de Dios, por sobre todas las cosas, obviamente que la fuerza, la fortaleza y el gozo provienen de Dios. Así que eso sería obviamente por este episodio, esta parte. Así que el Señor les bendiga y recuerden obviamente de poder siempre estar con Cristo Jesús y de poder tener esa comunión, de poder orar los unos con los otros, congréguese en alguna iglesia y obviamente que sea de sana doctrina, por supuesto. Y eso, básicamente, obviamente, tener la paz del Señor, de poder, obviamente, el poder congregarse, el poder leer, ayunar, escudriñar, por sobre todas las cosas, tener esa paz del Señor. Así que yo me despido. Les ha hablado su hermano Isaac Núñez, así que el Señor les bendiga.